Lección 322. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Lo único que sacrifico son las ilusiones, nada más. Y a medida que éstas desaparecen, descubro los regalos que trataban de ocultar, los cuales me aguardan en jubilosa espera, listos para entregarme los ancestrales mensajes que me traen de Dios. En cada regalo suyo que acepto yace su recuerdo, y cada sueño sirve únicamente para ocultar el ser que es el único Hijo de Dios, el ser que fue creado a su semejanza, el santo ser que aún mora en Él para siempre, tal como Él aún mora en mí. Padre, para ti cualquier sacrificio sigue siendo algo por siempre inconcebible. Por lo tanto, solo en sueños puedo hacer sacrificios. Tal como tú me creaste, no puedo renunciar a nada que tú me hayas dado. Lo que tú no hayas dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar sino la pérdida del miedo y el regreso del amor a mi mente? Comentario a la lección 322. Las lecciones 322 y 323 tratan el importante tema del sacrificio. Si bien no es un tema principal en el libro Ejercicios, es muy importante y principal en el texto. El sacrificio es el principio reinante del sistema de pensamiento del ego. Si hemos de obtener lo que queremos, alguien o algo debe ser sacrificado, uno o el otro. En el comienzo fue el amor de Dios lo que fue sacrificado para asegurar nuestra individualidad. Siguiendo la ley de la proyección, una vez hecho real el sacrificio, creímos que sería usado contra nosotros y que Dios a su vez exigiría el sacrificio de su Hijo pecador. Por otra parte, como el principio detrás del nacimiento de nuestras identidades individuales, el sacrificio también gobierna el mundo, por no mencionar que es el modo de autopreservación del ego. Por lo tanto, todos los yoes que emanan de ese sistema de pensamiento comparten la creencia de que la salvación significa sacrificio. Si, por ejemplo, el Dios del ego ha de ser salvado de mi ataque pecaminoso contra Él va a exigir mi sacrificio. Por consiguiente, creemos que Dios nos pide que renunciemos a algo que es nuestro. Esta es la base de muchas religiones del mundo y ha sido un tema crucial en el cristianismo. Jesús tuvo que ser sacrificado para que pudiéramos ser perdonados por Dios y compartir su vida eterna. El ego así nos hace creer que para recuperar el amor de Dios tenemos que pagar por Él, devolviendo la vida que robamos, recuperándola paradójicamente en el más allá. Sin embargo, no queremos devolverlo todo, porque entonces desapareceríamos y por tanto lo hacemos por partes. Un poco de felicidad, placer o la sangre del cuerpo, pero nunca todo. Puesto que creemos que Dios exige que devolvamos los yoes separados que hemos juzgado como reales, Jesús necesita recordarnos que renunciamos a lo que nunca fue real, y por ello la salvación pide que renunciemos a un sistema de pensamiento que era ilusorio desde el principio. Así Él explica en el texto cómo su curso apenas requiere nada de ti. Es imposible imaginarse algo que pida tan poco o que pueda ofrecer más. Él nos dice que todo lo que necesita es que dejemos ir el ego, que es inherentemente nada. Para nosotros, por supuesto, el ego lo es todo. Así que dejarlo ir se considera un sacrificio. Las personas en la vida religiosa, y desafortunadamente esto también va para los estudiantes del curso,
han cambiado el foco del sacrificio del contenido a la forma. En consecuencia, creen que Dios exige que renuncien al placer, el sexo, la comida, el dinero y la comodidad. Así el ego tergiversa el concepto de sacrificio a su favor y nos hace renunciar a ciertos comportamientos, lo que nos lleva a creer que hemos logrado algo significativo. Sin embargo, el sistema de pensamiento del ego subyacente permanece intacto, la motivación del ego desde el principio. Jesús explica muchas veces que el sacrificio ha dado lugar a la extraña idea del martirio, en el que nos convertimos en mártires de la salvación. Es por eso que las personas luchan por abandonar las adicciones, los hábitos y las relaciones, porque piensan que esto es lo que se les pide. Sin embargo, si renunciamos a las formas y retenemos el contenido, no hemos renunciado a nada. Esto no significa que no sea útil a veces cambiar el comportamiento, pero si no cambiamos el sistema de pensamiento subyacente de la mente, cambiar el comportamiento es solo la mitad del trabajo. La frase clave en esta lección es: cada sueño sirve únicamente para ocultar el ser. Este es un énfasis importante de la enseñanza de Jesús a lo largo del curso, que nos volvamos conscientes del propósito del sistema de pensamiento del ego al que hemos dado nuestra lealtad. Nuestros sueños de especialismo y sacrificios son intencionales, es decir, hay una razón por la que elegimos ser miserables. Vinimos a este cuerpo para evitar la conciencia del poder de la mente para elegir de nuevo, para elegir nuestro ser en lugar del ego. Este subterfugio es lo que necesitamos ver. Nuestros mundos macrocósmico y microcósmico son parte de la trama cuidadosamente diseñada del ego para evitar que volvamos a la mente, donde ciertamente elegiríamos la verdad en lugar de la ilusión y la corrección en lugar del pecado. El sacrificio del cuerpo entonces se convierte en el concepto central en el plan del ego para su salvación. En el cielo la pérdida es imposible. Sin embargo, dentro del sueño que llamamos nuestras vidas, podemos de hecho sacrificarnos creyendo que se nos pide que renunciemos a nuestra posesión más preciada, la perla de inestimable valor de nuestra identidad, rodeada por el especialismo del ego. Por lo tanto, dentro de nuestra experiencia aquí, este yo especial, nacido del sacrificio y sustentado y amenazado por él al mismo tiempo, es real e importante para nosotros. Es solo cuando salimos del sueño con Jesús que podemos mirar de vuelta y decir: Dios mío, me estoy aferrando a la nada. No solo eso, a lo que me he estado aferrando me está haciendo miserable e infeliz. ¿Por qué me identifico con un yo que ni siquiera existe? ¿Por qué, excepto en la locura, seguiría eligiendo hacer esto? En otras palabras, todo a lo que renunciamos es una ilusión, porque Dios no nos dio el yo separado. Lo que Él dio, nuestra identidad como Cristo, nunca lo podemos perder. Y lo que Él no ha dado no tiene ninguna realidad. Por esta razón es imperativo para casi todos en este mundo creer en un Dios o en algún principio mayor que les dio vida. Por la misma razón, muchos estudiantes del curso tienen dificultad con la idea de que Dios no creó este mundo y porque las religiones necesitan tener a Dios involucrado aquí de alguna manera. Si Él no nos dio este mundo o cuerpo, no tienen realidad y por lo tanto no podemos tener una existencia verdadera aquí. Reconocer que no existimos en absoluto es nuestro mayor temor. Pero apoyamos, reforzamos y salvamos nuestras identidades especiales al traer a Dios a ellas.
creyendo que nacemos en este mundo como cuerpos que viven vidas consideradas como santas, como parte de una actividad espiritual o proceso divino en curso. Por lo tanto, un pasaje como el anterior es uno de los pensamientos más temidos que el ego puede oír. Una vez más, es aterrador que se nos diga que Dios no nos dio este cuerpo o nuestro especialismo. En verdad, Él solo se dio a sí mismo mediante la extensión de su amor. Y esto no tiene nada que ver con el mundo o con nuestro yo ilusorio. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea, y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en el que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad, y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos, y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Comentario a qué es la creación. Pareciera que Jesús está diciendo cosas contradictorias. Él describe la creación como perfecta unicidad, al mismo tiempo que habla de creaciones e hijos de Dios. La explicación es que, por un lado, está declarando la verdad pura, que es que Cristo está perfectamente unificado y en armonía con su Creador. Por otro lado, Jesús nos está reflejando esta verdad en nuestro estado separado, en el que claramente creemos que los hijos de Dios son muchos. Por lo tanto, ambas descripciones son verdaderas, dependiendo del propósito y énfasis pedagógico de Jesús. Jesús dice pensamientos porque creemos que Dios tiene muchos hijos. Al decir, jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese,
nos está enseñando una vez más que la separación nunca sucedió. Experimentamos la pérdida solo si no creemos que somos la creación de Dios. En ese profano instante de locura, creíamos que éramos en su lugar la creación del ego. Todas las experiencias de pérdida se originan en esa creencia errónea, mientras que la verdad de nuestra identidad como pensamiento espera nuestro regreso seguro a través del Espíritu Santo. No podemos conocer la totalidad del reino hasta que reconozcamos la unidad de la creación, incluso cuando se refleja en el sueño. En otras palabras, necesitamos ver a todas las personas compartiendo la necesidad del perdón, sin excepciones. Reconocer nuestra necesidad o propósito unificado nos lleva a recordar nuestro ser unificado. Como parte de Dios, compartimos sus atributos. Él crea y nosotros también creamos. La extensión de su ser, su amor y voluntad es Cristo. La creación de Cristo, del mismo modo, también extendemos nuestro ser como Cristo, nuestro amor y voluntad. Y esa extensión son nuestras creaciones, que no tienen nada que ver con el mundo del tiempo y del espacio. En otras palabras, en el tiempo tenemos la ilusión de fragmentación y separación, y los hijos de Dios parecen ser muchos. Sin embargo, la realidad es nuestra perfecta unidad. Cuando el sueño termina y la conciencia de nuestra individualidad ha desaparecido, todo lo que queda es el único Hijo de Dios, quien nunca abandonó su hogar eterno. Simplemente tuvo un mal sueño en el que dejó la intemporalidad por el mundo del tiempo, la pesadilla de la que seguramente despertará. Otro tema importante del texto es que el todo se encuentra en cada parte. En la mente correcta de cada parte aparentemente separada de la filiación, y cada uno de nosotros aparece como una de esas partes. El recuerdo de quienes somos como Cristo está firmemente incrustado, un hecho que nunca ha cambiado. Así Jesús enseña que cuando perdonamos a un hermano totalmente, perdonamos a todos los hermanos, porque todos somos parte del único Hijo, la mentalidad correcta, errada y una. El recuerdo de Dios en nuestras mentes correctas contiene el único pensamiento de Cristo, quienes somos como el único Hijo de Dios. Cuando olvidamos y aún creemos que estamos en el mundo, vacilando entre nuestras mentes erradas y correctas, el concepto de muchos hijos de Dios es significativo para nosotros. Es por eso que Jesús se refiere a nosotros como pensamientos en lugar de pensamiento. En cualquier caso, quiere que aceptemos que nuestros miedos, ansiedades y preocupaciones no son más que frágiles velos que no pueden alejar la luz de la certeza de nuestra conciencia. No tenemos que ser salvos, sino simplemente aceptar el hecho cierto de que gracias al amor de Dios somos salvos. Completamos nuestras lecciones de perdón, la manera de permitir que el recuerdo de Dios regrese, y luego elegimos dejar ir el sueño de separación. Esa es nuestra función. Al aceptar la expiación, perdonando totalmente a nuestros hermanos, negamos el mundo del ego y recordamos que siempre hemos sido tal como Dios nos creó. Nos regocijamos de que nuestros juicios estuvieran equivocados y que su amor estaba en lo cierto. Si el Hijo de Dios es santo, comparte la santidad de su Padre y es uno. Es importante recordar, cuando estamos tentados de juzgar, criticar o hacer de las personas los objetos de nuestro especialismo, que los estamos definiendo como diferentes de nosotros. Y las diferencias siempre significan impiedad, ya que reflejan la separación de la santidad. Además, si eres profano, yo también debo serlo. Por lo tanto, Jesús nos dice, la forma en que ves a alguien más es la forma en que te ves a ti mismo, independiente y separado de los demás, de mí y de Dios. ¿Es esta la imagen con la que deseas identificarte?